Bienvenidos al segundo taller de tomografía computarizada sobre cómo se maneja el tomógrafo de General Electric modelo TCE que tenemos en el instituto. Soy Belén Baezo-Termín, profesora del módulo de técnicas de tomografía computarizada y ecografía en la modalidad presencial del ciclo de formación profesional de grado superior de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear del IES San Juan de la Cruz de Pozuelo de Alarcón, Madrid. En este segundo vídeo vamos a ver las pantallas principales del software del equipo y el programa de gestión de protocolos con los parámetros más importantes que debe conocer el técnico. La tomografía computarizada es una técnica de imagen que desde su invención en la década de 1970 ha estado continuamente evolucionando. La aparición de los nuevos tomógrafos helicoidales multidetector, el desarrollo de la tecnología dual, espectral, ha permitido conseguir imágenes de cada vez mayor calidad, con mayor resolución espacial y temporal. Los radiólogos son los encargados de editar o programar los protocolos y tendrán que ajustarlos a los equipos, pacientes, región a estudiar y patologías. El fin es obtener las imágenes con la mayor calidad diagnóstica posible, administrando la menor dosis de radiación posible a los pacientes, lo que es especialmente importante en el paciente pediátrico y el paciente oncológico que precisa la realización de múltiples exploraciones. El técnico es el encargado de obtener las imágenes médicas a partir de la prescripción facultativa y las indicaciones del radiólogo, y para ello debe conocer todos los protocolos, las indicaciones de cada protocolo según la patología, cómo adaptarlos al paciente si fuera el caso y cómo manejar los parámetros para, como siempre, obtener la mejor calidad de imagen diagnóstica con la menor radiación posible. Y comenzamos a ver cómo se maneja el programa del tomógrafo que tenemos en el taller. Recordemos que lo primero que tiene que hacer el técnico es encender el tomógrafo según el protocolo preestablecido. Una vez en la pantalla de exploración nos encontraremos a la izquierda del monitor una columna que contiene en la parte superior los iconos principales, en la del medio las funciones de estado y en la parte inferior los iconos secundarios. Los iconos principales agrupan las funciones que puede hacer el tomógrafo: exploración, visualización para revisar las imágenes adquiridas, ImageWorks, que es donde están todos los estudios realizados y además es donde se puede realizar las reconstrucciones secundarias o postprocesado, servicio para que los técnicos físicos puedan realizar el mantenimiento del equipo y el botón de cierre. Entre las funciones de estado podremos ver la fecha y hora, el espacio libre en el disco, que se indican como la cantidad de imágenes de matriz 512 o 256 que se pueden almacenar. Recon Status, donde se puede ver el número de examen, serie e imagen que se están reconstruyendo. Archive Status, que muestra el estado de las imágenes que se están archivando. Estado de la red, estado de fotografiado y mensajes en curso. Los iconos secundarios se modifican según qué iconos principales estén activos. Veremos en color azul aquellos iconos que se pueden activar. Al clicar sobre uno de ellos se pondrá en color azul fluorescente y si activamos un segundo, el primero se pondrá de color verde y se verán en gris los que se han desactivado. Los iconos secundarios para la pantalla de exploración son paciente nuevo para hacer una exploración, programa pacientes o agenda para programar o citar pacientes, gestión de protocolo para editar los protocolos, reconstrucción retroproyección para hacer el postprocesado una vez obtenidas las imágenes, gestión Recon para editar los protocolos de reconstrucción, calentamiento del tubo que ya hemos visto en el primer vídeo, fotografiado auto para programar el fotografiado de las imágenes y funciones de escáner desde donde se puede acceder a las funciones de datos en bruto y a la calibración del usuario, desde donde se puede seleccionar si se va a hacer la calibración del aire o de un fantoma, el kilovoltaje que se va a utilizar entre 80, 120 o 140 y realizar la calibración. Y comenzamos con la gestión de protocolos. Al clicar sobre el icono se abre una ventana para elegir si se quiere editar los mensajes o instrucciones de voz o solo los protocolos. Entraremos en grabación voz auto cuando queremos grabar instrucciones de voz para insertar en los distintos protocolos.
Para crear un mensaje nuevo deberemos escribir un nombre nuevo y Enter. Se activarán las áreas pre y post mensaje, se elige una de ellas y se da a grabar. Se dictan las instrucciones mientras se mantiene el interfono pulsado y cuando se ha terminado se clica sobre parar. Por último se da a guardar. Cuando entramos en gestión de protocolo, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar si es adulto o niño y después clicaremos sobre la región en la que debe estar nuestro protocolo sobre el muñeco. Podemos editar el que viene por defecto en la lista o cualquiera de los que hay ya editados para esa región anatómica. Pero también podemos crear uno nuevo, duplicar, editar, borrar. Vamos a seleccionar el protocolo de cráneo 5577 para editarlo. Lo primero que aparece es la pantalla del Scout, localizador o escanograma. El Scout es una radiografía que se hace de la región que se va a estudiar para sobre ella planificar los cortes de la siguiente serie tomográfica. En la parte superior de la pantalla del Scout tenemos que seleccionar cómo debe estar posicionado el paciente para nuestro estudio y para ello podemos mover el muñeco con las flechas, cabeza o pies primero, decúbito supino o prono o lateral. También hay que indicar la referencia anatómica o región donde se va a hacer el centrado o cero. Se utilizan siglas como OM, línea orbitomeatal, SN, horquilla esternal, etc. Vamos a ver los parámetros de adquisición del Scout. Comenzamos con el número de Scouts. Se pueden añadir Scouts y suprimir. Hay que indicar el rango o desde dónde hasta dónde se va a adquirir la radiografía en profundidad. Estos puntos se establecen en función de dónde se haya realizado el centrado o puesto el cero. Con frecuencia la posición inicial es donde se ha hecho el cero, pero también puede ser por encima o por debajo. Se indica poniendo una S como superior e I como inferior y después el valor en milímetros. En función de donde se inicie el estudio, si es craneal o caudal, el tablero se moverá hacia adentro o hacia afuera durante la exploración. El siguiente parámetro que debemos editar es el kilovoltaje o energía del haz y en este tomógrafo solo podemos seleccionar entre 120 y 140. Al clicar sobre el miliamperaje vemos que para el Scout se utilizan dosis bajas porque es solo una radiografía. Y por último el plano Scout. El ángulo de adquisición depende de la región a estudiar. Por ejemplo, para la exploración de un cráneo o cabeza es imprescindible adquirir el Scout a 90 grados o lateral, ya que es en el plano sagital donde se planifican los cortes. Y en el abdomen y tórax suele haber dos Scouts con distintos ángulos, antero-posterior o 0 grados y lateral o 90 grados. También podemos insertar un mensaje o instrucción de voz previamente grabado. En la pantalla tenemos otras funciones como guardar auto, que activa el almacenamiento automático de imágenes tras la reconstrucción, y transfer auto, que activa el envío de las imágenes reconstruidas a otra estación. Una vez que hemos terminado de editar el Scout, hay que pasar a editar la adquisición tomográfica. Y para ello podemos dar crear serie o pasar a serie siguiente en el caso de que ese protocolo ya estuviera editado. Y vamos a ver cómo se edita serie siguiente, que será la adquisición tomográfica. La planificación espacial de los cortes hay que realizarla sobre el Scout adquirido. Cómo se hace lo veremos en el siguiente vídeo en el que veremos cómo se realiza la exploración. Ahora solo vamos a ver los parámetros que nos vamos a encontrar. Lo primero que hay que programar es cuál debe ser la posición del paciente en la mesa. Cabeza o pies primero, decúbito supino o prono. En la tabla de parámetros vemos que estos están agrupados en diferentes pestañas, según que sean de exploración, tiempo o dinámica de adquisición, reconstrucción o fotografiado. Y comenzamos con los parámetros de la exploración. Cuando clicamos sobre tipo o modo de adquisición, podemos elegir entre axial, helicoidal y cine. El axial es el modo secuencial, en el que la mesa está parada durante la adquisición de un corte y después se mueve para realizar otros cortes, frecuente en estudios de cerebro o biopsias. En la helicoidal, la adquisición se realiza durante el movimiento de la mesa para adquirir un volumen. Es como se realiza la mayor parte de las exploraciones. Y el cine consiste en captar un corte varias veces sin desplazamiento de la mesa, con el fin de observar el movimiento de los órganos, llegada de contraste, y se hace fundamentalmente en angio. En cada uno de los modos podremos seleccionar otros parámetros, como el tiempo de rotación y la longitud de rotación o tamaño del giro.
Y pasamos a ver cómo se ha organizado la adquisición de las imágenes. El centrado se ha realizado en el plano órbito-meatal. El rango de este estudio va de S10 a S111, por lo que el estudio va de abajo a arriba y se dice que la adquisición es caudo-craneal, por lo que la mesa se ha tenido que desplazar hacia afuera entre corte y corte. Los cortes se pueden dividir para agruparlos en función de sus parámetros de adquisición, pero también se pueden añadir y suprimir o eliminar los grupos. Para dividir hay que seleccionar un grupo e indicar en qué imagen de ese grupo se quiere dividir. Se suelen añadir los grupos cuando queremos explorar otras regiones, por ejemplo, cuando hemos hecho un abdomen y queremos ver también la pelvis. En total se van a adquirir 16 imágenes o cortes, que se han dividido en 3 grupos de cortes, de 4, 8 y otra vez 4 cortes. La agrupación se ha realizado en función del espesor de corte y el intervalo entre cortes. El primer grupo de cortes está formado por 4 imágenes. El grosor de corte es de 5 y el intervalo de imagen también 5, por lo que los cortes van todos seguidos. El primer corte comienza en S10. Y el cuarto donde hemos indicado que es la posición final o S25, por lo que el rango de adquisición real es desde S10 a S30. El segundo grupo de cortes lo forman 8 cortes de 7 milímetros de espesor y 7 milímetros de intervalo entre cortes, por lo que también van todos seguidos. Y el octavo corte irá desde S79 hasta S86. El tercero y último grupo de cortes lo forman también 4 cortes de 7 milímetros de espesor y 7 de intervalo. Como el primero de estos cortes comienza en S90, habrá 3 milímetros de espesor que no se habrán adquirido. El aparato calcula el número de imágenes totales que va a realizar en cada grupo de cortes. En las adquisiciones en modo axial lo calcula el equipo en función del rango de cobertura y el espesor o grosor de corte y el intervalo entre los cortes. Pero si el modo fuera helicoidal, como se adquiere un volumen en continuo, el número de imágenes dependerá de los parámetros de reconstrucción. Pero también se puede programar el número de cortes deseado y entonces habrá que reajustar el rango de adquisición. Después se edita el grosor o espesor de corte y el intervalo entre cortes. En la adquisición axial o secuencial, si el intervalo de corte coincide con el espesor de corte, los cortes se realizarán de forma continua, pero si el intervalo es menor, los cortes se solapan y si es mayor, hay un espacio entre cortes que no se adquiere. Cuanto menor sea el grosor de corte, tendremos mayor resolución espacial, pero menos contraste. Angulación del gantry. Se suele hacer en secuencial para los cortes de cerebro. En los helicoidal multicorte no se suele angular el gantry. El SFOF o área del corte que se desea adquirir se suele dar en centímetros o también se puede poner en tamaño relativo, como en este tomógrafo. Aunque se va a irradiar todo el área, es la zona en la que se va a realizar el postprocesado o reconstrucción de la imagen. El potencial del tubo, expresado en unidades de kilovoltios o kV, determina la energía del haz de rayos X. En equipos de TC, normalmente va desde 80 hasta 140 kilovoltios. Y en este equipo podemos elegir entre 120 y 140, siendo 120 el más utilizado. Como la exposición a la radiación es aproximadamente proporcional al cuadrado del potencial del tubo, al reducir el kilovoltaje reducimos de forma importante el porcentaje de dosis, pero también se reduce la capacidad de penetración y aumenta el ruido. El potencial se debe reducir para los pacientes delgados y los niños. También se trabaja con kilovoltajes bajos cuando se utilizan medios de contraste iodados, ya que aumenta la atenuación de la luz vascular y de las cámaras cardíacas. El miliamperaje también hay que adaptarlo a la región a estudiar y al tamaño del paciente. Al reducirlo, disminuye la exposición a la radiación, pero también aumenta el ruido de la imagen. El protocolo estará optimizado cuando, con la menor dosis posible y aunque aparezca el ruido, la imagen pueda ser interpretada por el radiólogo para realizar un buen diagnóstico.
Cuando estemos trabajando con el modo helicoidal aparecerá el parámetro del pitch, que en este tomógrafo se denomina elevación, y es la relación entre la distancia de desplazamiento del tablero por tiempo de giro y el grosor de corte o colimación de lazo. Cuanto más rápido se mueve la mesa, mayor es la distancia de desplazamiento por tiempo de giro y grosor, y más alto es el pitch, lo que determina una menor dosis que recibe el paciente. Y cuanto más bajo sea el pitch o elevación, mejor será la calidad de la imagen, pero el paciente recibe mucha más radiación. Y pasamos a ver la última columna, donde vemos el informe sobre la dosis de radiación absorbida estimada que va a recibir el paciente con estos parámetros de exploración. Se da en miligrays. No es un valor real, ya que es un valor calculado para un adulto de tamaño promedio. Y sabemos que la dosis, además de variar con el modelo del equipo y las diferencias en el protocolo o procedimiento, también varía con el tamaño del paciente, altura y peso, y el área del cuerpo que está siendo expuesta a la radiación, recibiendo el paciente más radiación cuanto más pequeño es. Para calcular la dosis efectiva que recibe el paciente hay que tener en cuenta la dosis recibida en el cuerpo entero y la sensibilidad de los diferentes tejidos, y su unidad es el milisievert. Este tomógrafo nos informa sobre el índice de dosis ponderado o CTDI-W, que representa la dosis promedio de radiación por cada vuelta del tubo, teniendo en cuenta que la radiación absorbida en la superficie del cuerpo es mayor que en el centro de la región a estudiar. En el tomógrafo podemos observar cómo al modificar la elevación o pitch se modifica la dosis. En este ejemplo observamos cómo al duplicar el pitch se divide la dosis a la mitad. Esperamos haber contribuido con este vídeo a que los alumnos comprendan mejor cómo se pueden manejar los parámetros de exploración para obtener una imagen con la mayor calidad diagnóstica posible.